Ya no creo en la ciencia. El título de este vídeo no es clickbait, esta es una opinión honesta. Supongo que esto es lo que considero una opinión controversial. Mi punto aquí no es debuncar el método científico ni decir que la pseudociencia es cierta. Me gustaría hablar de toda una serie de conclusiones inevitables y de fenómenos sociales que para mí han arruinado completamente el concepto de ciencia. Este es un tema complejo que voy a intentar explicar de manera concisa, y por su propia naturaleza estoy seguro de que esta no es la forma final que tomará mi opinión, aunque eso no significa que mi opinión ahora no sea fuerte o que no me crea sus premisas. Para poder explicarme, necesito hablar de la trinidad de corrientes ideológicas que me han influenciado. Por un lado, y aunque solo sea una parte del puzzle, tenemos por supuesto el auge de las teorías de la conspiración. Tengo una pregunta que hacerte. ¿Conoces la teoría conspiratoria de Tartaria? De hecho, la pregunta que me interesa es, ¿cómo sabes que es una teoría conspiratoria? Bueno, porque lo acabo de decir, es una teoría conspiratoria. Lo pone ahí. Donde quiero llegar es que claramente ha habido un intento mediático para intentar apropiarse de decidir qué es una teoría de la conspiración y qué no. Hay más cosas que califican de teoría de la conspiración de las que nos pensamos, pese a que pocas veces nos hayamos referido a ellas de esa manera. Curiosamente, una de las personas que más me influenciaron a la hora de dar validez a las teorías conspiratorias fue Vsauce, en su vídeo sobre si la Tierra es plana, donde señaló el hecho de que el Sol podría o bien ser un astro muy grande que está situado muy lejos de una Tierra esférica, o bien que podría ser un astro muy pequeño situado cerca de una Tierra plana. Ni yo ni Michael somos terraplanistas, pero este no es el punto. El punto es que en los dos ejemplos las matemáticas son las mismas. Se puede llegar a conclusiones distintas usando los mismos datos, lo cual es un gigantesco punto ciego en la ciencia. Al igual que los terraplanistas puede que no tengan en cuenta este punto ciego, lo mismo le puede estar ocurriendo a la ciencia establecida. Así que existe la posibilidad de que tengamos incorrectas varias asunciones que nos hacemos del universo a las que solo hemos llegado de manera accidental. Solo hace falta ver algunos ejemplos de ciencia establecida que han cambiado radicalmente año tras año, para demostrar no solo que la línea entre ciencia y teoría conspiratoria es más difusa de lo que pueda parecer, sino también el casi nulo impacto que aparentemente tiene en nuestras vidas lo que entendemos como ciencia establecida. Aquí van algunos ejemplos. La ciencia de las dietas, la ciencia del cambio climático, la arqueología, la ciencia astronómica, y un largo etcétera. Por supuesto, no existe tal cosa como la ciencia establecida. El método científico ya tiene en cuenta el hecho de que, por definición, el conocimiento científico nunca estará completo, argumento que los terraplanistas también usan. El problema es que la ciencia es un concepto perfectamente capaz no solo de ser falso, sino también de ser secuestrado por ideologías, por lo que la ciencia se puede descartar como argumento más veces de las que nos damos cuenta. De hecho, la reacción más común cada vez que alguien usa un estudio científico como argumento es «Nah, esa ciencia es falsa». La segunda de mis influencias ha sido, redoble de tambores, la izquierda posmoderna. Así es, dadle las gracias al feminismo por hacerme dejar de creer en la ciencia. Entiendo que mi posición en este vídeo es posmodernista. Explicado en inmensos rasgos, si la intención de la modernidad fue la de poner la ciencia como foco principal en todos los ámbitos de la sociedad, el posmodernismo reconoce el hecho de que la realidad es inherentemente subjetiva, y que hay una discusión que tener a la hora de decidir que es racionalmente cierto en cosas como la belleza, la historia, la religión, etc. Algo con lo que a priori estoy de acuerdo. El problema es que si tiramos del hilo postmoderno, llegamos a la esquizofrenia que ha sido el arte contemporáneo, ya que se basa en la idea de que la realidad no es más que la experiencia vivida subjetiva de cada persona. Su propósito no es el de evaluar cualquier virtud objetiva del arte, sino el de hacerte la pregunta, ¿cómo te has sentido viendo ese cuadro?
Si habéis visto alguno de mis vídeos sabréis que este tipo de arte es el que menos me gusta. Este es un concepto que el posmodernismo también ha traducido en su modo de percibir la realidad. Y este es de hecho una de las ideas fundamentales de la izquierda, que un hombre negro tiene una realidad vivida distinta que una mujer blanca. Pese a que esta idea le hayan dado un giro colectivista, para mí este concepto necesariamente debe ser individualista. Todas las personas somos independientemente subjetivas. Aquí donde me veis me considero objetivista, no subjetivista. Pero creo que es necesario hacer de abogado del diablo cuando se tiene en cuenta este bizarro fenómeno. El hecho de que un evento no es un evento en sí, sino la interpretación subjetiva que se hace de este. Por eso las diferencias de opinión existen. La respuesta correcta a la pregunta ¿es la Tierra plana? Depende de a quién le preguntes, no importa a quién le duela. Pensadlo bien, vivimos en un mundo en el que hay tantas interpretaciones conviviendo a la vez que no hay diferencia alguna entre lo que hay ahora y un universo donde varias dimensiones paralelas han convergido en una sola timeline, creando esta especie de efecto Mandela masivo. ¿En vuestro universo paralelo es Donald Trump racista? ¿En la dimensión de la que vienes, cuántos géneros existen? ¿Es Auronplay fascista en tu timeline? Pensad solo en vuestra realidad vivida con aquel famoso virus versus la realidad que otras personas parecen haber vivido. Y esto que estoy diciendo se vuelve más que obvio. Mi intención no es decir que cualquier opinión subjetiva enseguida es correcta, lejos de la verdad. Solo quiero señalar el hecho de que para esa persona sí que va a ser correcta. El hecho de que tu vecino pueda tener una interpretación de la realidad que para ti sería completamente alien, demuestra otra vez lo irrelevante que parece ser la ciencia en nuestras vidas. Una vez se tiene en cuenta esto, se vuelve evidente cuántas veces al usar la ciencia como argumento, en realidad nos están intentando vender una timeline, una narrativa. De todas las posibles interpretaciones que se pueden hacer de un evento, te están ofreciendo una en particular. Vivimos en una realidad en el que coexisten distintos universos enteros contradictorios entre ellos mismos, creando esa increíble paradoja existencial. Se supone que la ciencia es una herramienta para solventar este problema. El hecho de unificar en una sola timeline distintas realidades paralelas subjetivas. Claramente la ciencia ha sido inepta en este sentido. Mi tercera influencia la voy a definir como un tipo de pensamiento secular, y creo que no hay mayor ejemplo que el magnífico artista cancelado Scott Adams. La idea es que es importante tener en cuenta todos los procesos y errores humanos que van desde que se decide hacer la ciencia hasta que el resto de mortales hablamos sobre esa ciencia. ¿Cuántas veces es la ciencia exactamente correcta? ¿Cuántas veces estamos compartiendo la ciencia de manera adecuada? Aparentemente la mitad de los estudios científicos no son replicables, por lo tanto no son fiables. Para mí, si la mitad de los estudios científicos no son fiables, entonces ningún estudio lo es, a menos que estés dispuesto a lanzar esa moneda. Entiendo que el método científico esto es algo que ya tiene en cuenta. Para que sea ciencia necesita ser replicable, pero no hay manera alguna de que este sea un proceso fiable que se pueda aplicar en todos los ámbitos del proceso científico, no solo en los tests, sino que además no es como si al publicar la ciencia, la prensa tuviera los mismos protocolos que un laboratorio. Un competente equipo de marketing puede coger el dato científico que quiera y crear la narrativa que le apetezca. Incluso lo pueden hacer sensacionalista, añadiendo un par de eslóganes pegadizos. Así que pueden mandar ese paquete de ciencia junto a narrativa como una nota de prensa. Y es así como terminamos con titulares a lo «Se ha encontrado una cura para el cáncer». Los de la prensa son periodistas, no científicos. Su trabajo consiste en divulgar la ciencia, no corroborarla. Los medios de manera natural publicarán por supuesto la ciencia que más acorde sea con la narrativa que estén intentando vender. De hecho, esto es evidente. La única ciencia que nadie va a compartir, o lo que vamos a entender como ciencia para empezar, es la que nos da la razón, la que valida nuestra timeline.
Nunca he visto a nadie que compartiera estadísticas que no le dieran la razón, menos cuando se equivocan pero aún así creen que la ciencia le está dando la razón igualmente. Pensad solo en cómo tú y yo, meros simios experimentando esa especie de tripi psicodélico que llamamos realidad, discutimos sobre esa ciencia. Intentad ni siquiera comprender la cantidad de distancia metafórica que hay entre que ocurre la ciencia hasta que nosotros compartimos lo que creemos que es ciencia. Pensad en cuántos estudios científicos se contradicen entre ellos, cuántas interpretaciones distintas se pueden hacer con los mismos datos, cómo la opinión de los expertos parece ser algo aleatorio, cómo lo que se considera ciencia establecida cambia cada par de años. La ciencia, en la práctica, es un concepto tan poco firme y con tantas discrepancias que os sorprenderá descubrirla de veces que puede simplemente ser ignorada como argumento. El propio hecho de interpretar la realidad es uno de los conceptos más abstractos que existen, y que parece estar influenciado por factores como la personalidad, los genes, los memes y el entorno. Pese a que esto sea algo que ya he integrado en mi modo de entender la realidad, esto no significa que no haya sido sin mi propia dosis de crisis existenciales. Yo personalmente ya estoy en el punto en el que me da cringe cada vez que alguien dice la palabra estudio, o cuando alguien dice un porcentaje. Una vez se reconoce el patrón, se hace obvio que hay una crisis con la ciencia. Supongo que la pregunta es, ¿qué diantres hacemos con toda esta curset info? No sé, tenerlo en cuenta supongo. Mi enfoque favorito consiste en fijarme si las distintas premisas de cualquier argumento son consistentes entre sí mismas, ya que cualquier discrepancia lógica dejaría obsoleta cualquier cantidad de ciencia que quieras añadir a la ecuación. Si sostienes a la vez dos premisas que se contradicen, el problema entonces ya no es si los estudios científicos te dan la razón o no. Pienso que esta es una mejor manera de encontrar algo parecido a la verdad, ya que asumo que la verdad necesariamente va a tener coherencia lógica. Yo sigo siendo persona, así que no puedo garantizar que este sea un proceso que yo siga de manera infalible, pero sí que puedo garantizar que esta ha sido mi intención a la hora de hacer todos mis vídeos. Fijaros en las pocas veces que he mencionado un estudio científico, si es que lo he hecho alguna vez. Esto ha sido a propósito. En fin, voy a intentar hacer algo así como una conclusión. El problema no es un simple desacuerdo con los datos científicos, aunque solo eso ya demostraría un problema con la ciencia. El problema no es que la izquierda sea incoherente en su uso de la ciencia, todos lo somos. Lo que estoy intentando explicar es un problema innato con la ciencia. No es un bug, es un feature. Es inevitable. Da igual en qué timeline vivas. La timeline en la que vives es la que decide qué ciencia es cierta. No al revés. Cualquier uso de la ciencia tiene que ser sus, por el mismo motivo por el que las webs de fact-checks son cringe, porque no venden rigor científico. Nos venden una narrativa. A lo más que podemos aspirar es a coger ciertas premisas, soñar que son ciertas, dejar que interactúen entre ellas y ver qué pasa. La mejor premisa parece ser la que no necesita fundamentos científicos, por muy cletus que suene esto. Si me preguntas si sigo creyendo en la ciencia, la respuesta es ¿sí? Pero con un asterisco que te lleva a 7 páginas de letra pequeña. Supongo que la moraleja es que deberíamos dejar la ciencia para los ingenieros, supongo. ¿O que la ciencia no tiene sitio en la política? No lo sé. Y me da igual. La ciencia es cringe. Lo habéis oído aquí primero. Supongo que lo apropiado es dejar que cada uno saque la conclusión que quiera. Así es, no voy a elaborar más. Acompañadme en el siguiente vídeo donde veremos un ejemplo práctico de todas las ideas que he explicado en este vídeo. No solo voy a demostrar que todos los problemas que he mencionado son reales, sino que además voy a hacer una especie de tutorial sobre cómo argumentar sin usar la ciencia para nada. Si vives en el futuro, este vídeo debería aparecerte ahora en algún sitio de la pantalla. Gracias por escucharme y hasta la próxima.